palabras y un compartir que queremos con cada uno de ustedes para que llegue al corazón y al entendimiento de cada uno. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El evangelio que nos corresponde es Lucas 5, del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que levantaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este bello evangelio de hoy nos muestra cómo el que se ocupa de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas nuestras. Podemos ver estos pescadores cómo se quedaron con Jesús, escuchándolo hablar, inclusive le prestaron una barca para que él se subiera a predicar, y Jesús le dice que se aleje un poquito de la tierra para que lo vieran como de más lejitos y poder así ocuparse de las cosas del Señor y del Padre. Nos damos cuenta que apenas terminan, el Señor le dice que se vayan un poco más adentro y vuelvan a tirar las redes. Y ellos le dicen: Señor, pero es que estuvimos toda la noche pescando y no encontramos peces. ¿Cómo a esta hora, si no era costumbre pescar en el día, cómo a esta hora vamos a encontrar peces? Pero por tu palabra lo vamos a hacer. Oh sorpresa, como el que se ocupa de las cosas de Dios, el Señor se ocupa de las cosas de ellos. Llenar esas redes de ese tamaño que casi parecían reventarse, tener que llamar a los demás y a las otras barcas para llenarlas de peces también, es algo que el Señor nos enseña con esta palabra, y es que tenemos que buscarlo a Él y Él se encargará de lo demás. Amor. En este evangelio también vemos algo muy bonito, que es la obediencia. Vemos cómo Simón en su obediencia lo hace y echa esas redes como Jesús le había dicho. Y vemos que tanto fue lo que ellos sintieron, tanto fue el asombro que Simón cae a los pies del Señor y le dice: Señor, aléjate de mí, que no soy digno de tenerte a mi lado. Lo mismo pasa el Señor con nosotros. A veces nosotros nos manejamos mal, a veces nos alejamos de Él, y el Señor siempre está dispuesto a escucharnos. Él siempre quiere que volvamos a Él, porque a eso vino el Señor, a que nosotros volvamos a Él, a que lo amamos, a que lo sigamos. A veces el mundo o las ataduras que nos tienen con los hijos, a veces dejamos de decir: no, Señor, hoy no puedo, mañana no. Ellos es ese ejemplo a seguir, que desde ese mismo momento que ellos sintieron y vieron eso con Jesús, ellos dejaron todo sin importarle todos esos peces que habían sacado. Ahí nos dice que al mismo momento se bajan de la barca y lo siguen a Él, dejando todo atrás. Entonces esa es la invitación, que el Señor nos dice: síganme, que conmigo encontrarán todo. El Señor nos invita a que lo amemos mucho, a que lo sigamos, a que no nos preocupemos por las cosas a veces que decimos: no, es que no tengo tiempo, es que no puedo. No, que le dejemos a Él también, que Él es demasiado maravilloso con nosotros, y si lo tenemos a Él, vamos a tener todo. También hoy queremos hablarles de unos santos muy hermosos que también fueron santos en el matrimonio. Es de los santos, de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis Martín y Celia Guerín. En este momento mi esposito va a hablar de don Luis Martín.
Luis Martín fue un militar, fue uno del segundo de 5 hijos. Su mamá era muy piadosa y su papá fue militar también. Era capitán del ejército, fue muy disciplinado, fue muy seguidor de la ley, era una persona muy íntegra en toda su esplendor, era un joven muy bien puesto, era muy codiciado por todas las vecinas, por por todas las jovencitas de su época. A él le estaba como cogiendo la tardecita para casarse, tenía 31 años cuando le llegó como ese llamado al matrimonio. Él también se presentó al convento, él quería ser religioso, al monasterio, y cuando se presentó no lo admitieron porque no sabía latín. Entonces él se retiró, después fue a estudiar latín, cuando ya como que aprendió latín ya no quiso volver a ser religioso. Entonces en esa se encontró con Celia, y mi esposa le va a hablar un poquito de Celia. Bueno, Celia también fue una mujer muy virtuosa. Ella nació en 1831. Era 8 añitos mayor que él. Eran 3 niñas, 3 hijas las que había tenido pues el papá y la mamá de ella. Su papá también fue militar y al ser militar ella le tocó de pronto una niñez muy dura porque eran muy fuertes, muy estrictos, entonces siempre de niña le tocaba pues muy difícil. Ella cuando fue creciendo a los 20 años sintió como una inquietud vocacional y ella dice, quiero ser religiosa, entonces va y se presenta a un, a un convento de las hermanas de San Vicente. Y ella entra y la hermana superiora le dice que esa no era su vocación. Entonces ella sale, se pone a trabajar con sus padres, ella teje. Cuando ella a los 27 años ya comienza a pedirle al Señor, bueno, desde los 20 a los 27 empieza a entrar en ese diálogo con el Señor y le decía, Señor, muéstrame qué quieres hacer conmigo, cuál es la vocación, a qué me quieres llamar. Entonces ella en su búsqueda, una vez cuenta pues la historia que ella estaba caminando y vio a pasar un hombre muy guapo. Ella se queda mirándolo y que ella siente en su corazón cuando el Señor le dice, este es tu hombre, ese es el hombre que tengo para ti. Entonces ella siente ese llamado en su corazón y bueno, y se conocen y se casan muy rápido, a los 3 meses se casan rapidito porque igual pues ella ya tenía 27 años, el esposito ya tenía 34. Entonces se casan y a esos 3 meses ellos son una pareja, un matrimonio muy santos porque los dos querían buscar y llegar a la santidad, los dos querían agradarle a Dios. Por tal razón ellos tienen 9 hijos, 4 de ellos mueren pequeñitos, quedan con 5 niñas. Las 5 niñas fueron religiosas, una de ellas es la niña, la Santa Teresita del Niño Jesús, ella fue una hija de ellos. Y ella nos cuenta mucho también en su biografía de que sus padres fueron Muy muy piadosos. virtuosos y muy piadosos, que a ellos les gustaba mucho ir a Eucaristía todos los días con ellas, que les enseñaban las prácticas. Y cuenta una anécdota muy linda que todas las noches se hacían alrededor de la chimenea a contarle una historia de santo su padre. Entonces ellas eran felices y fueron creciendo también en esa virtud de ser santas. Fue muy bonito pues lo que nos cuenta Santa Teresita del Niño Jesús de sus padres. También invitaban a comer a alguna persona necesitada a la mesa con ellos, algún pobre, algún pordiosero, alguna persona indigente que habitaba la calle o algo. Ellos invitaban a una persona de esos una vez a comer con ellos. Y nos sentaban alrededor en la mesa, o sea, compartían con él, no solamente de darles la comidita, sino que se sentaban con ellos y así, y estaban junticos, o sea, un ejemplo muy lindo para mostrarle a las niñas. También vemos que a ellos les llega como una prueba muy durita, que fue cuando a la mamá le da una enfermedad La enfermedad de Celia. de Celia, que fue cáncer. Ella con esa enfermedad siempre pues su papá se quebrantó mucho porque él como que pensaba no, qué voy a hacer con las niñas, pero Celia siempre, así fuera con los dolores más atroces que tuviera, ella siempre iba a la Eucaristía y ella le decía, Señor, yo te ofrezco todos esos dolores que siento,
por la santidad de mis hijas. Le dolía el cerebro para caminar. Le dolía hasta el cerebro para caminar, nos cuentan su historia, y ella lo ofrecía, y ella decía, Señor, te ofrezco todo esto por mis hijas. Entonces vemos cómo uno puede ofrecerle tantos dolores que tenemos en el hogar, cuando a veces los hijos se encuentran con dificultades, cuando a veces nos pasan cosas, o sea, es de ofrecerlo, no es de quejarnos, Señor, ¿por qué? Sino de ofrecerlo y decirle, Señor, ayúdanos, porque podemos ver que con todas esas pequeñas, ¿cómo se dice? Pequeñas mortificaciones o pequeños detallitos, sacrificios, vemos como el Señor es tan grande y cómo nos regala hijos tan virtuosos como fueron ellos. Las 5 hijas fueron religiosas, como les había dicho. Cada una, cuando muere la mamá muere en 1877. Entonces su papá se va con las 5 niñas, se encarga de educarlas con mucho amor, con muchos valores, y cada una se fue saliendo a ser religiosa. Ya el papá muere en 1894, ya de cuando todas sus hijas eran religiosas, y nos enseña este matrimonio a vivir en santidad, a vivir que se puede ser santos, que sí podemos ser santos en nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio, que el matrimonio es una vocación muy hermosa que nos regala el Señor para que la vivamos en santidad, para que la vivamos uniditos a Él, porque es la manera, o sea, es una forma muy hermosa de llegar y de que nuestros hijos sean virtuosos. Ahora lo que necesitamos somos familias que crean en Dios, familias que se amen y se respeten, porque así nuestros hijos también van a amar y a respetar a Dios y podrán salir vocaciones y es la voluntad del Señor. Bueno, le damos muchas gracias por la atención prestada. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la pobreza o la riqueza te amaré. En la salud o la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo me amarás. Yo te amaré hasta que la muerte